esenciales del negocio jurídico. Estos elementos esenciales son de suma importancia porque, en primer lugar, tenemos que en estos elementos es requisito indispensable que existan en todo negocio jurídico. Por ejemplo, la voluntad, el consentimiento, la manifestación, la capacidad del sujeto, el objeto, causa. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante estos elementos? Porque si faltara alguno de ellos, el negocio jurídico perdería su validez. Si no están los elementos esenciales en el negocio jurídico, pierde su validez. Por ejemplo, si faltara la manifestación de voluntad, que a una persona la hicieron firmar bajo amenaza, bajo coacción, con un revólver apuntándole para que firmara, por ejemplo, su testamento, no tendría validez ese testamento. Perdería totalmente su validez porque falta el elemento esencial de la voluntad, del consentimiento de la persona. Otro caso, la capacidad. Si la persona que comparece a celebrar un negocio jurídico carece de capacidad para poder firmar e intervenir, manifestar voluntad, manifestar consentimiento, pero carece de capacidad, ese negocio jurídico perdería validez. Por ejemplo, que la persona que va a celebrar el negocio jurídico de una compraventa de inmueble, por ejemplo, no es, o sí es el representante legal de una sociedad anónima, que el inmueble está a nombre de una sociedad anónima. Bueno, pero este representante legal de la empresa no está facultado para celebrar esa compraventa de un bien inmueble. Eso es algo muy serio. ¿Por qué? Porque el representante legal de una sociedad tiene que estar autorizado por la asamblea de socios de la sociedad, para poder celebrar un negocio jurídico como es el de transferencia de un derecho de propiedad. Si ese representante legal se excedió de las facultades que le ha conferido la asamblea, él es el responsable de hacerlo de manera ilegal. Pero si se comparece a celebrar un negocio jurídico no estando facultado, carece de ese requisito esencial que es la capacidad y por lo tanto pierde su validez el negocio celebrado, porque es requisito esencial que la persona que está compareciendo a celebrar un negocio jurídico sea la persona que está legalmente facultada, el que tiene la capacidad legal, que esa capacidad legal no tiene ningún vicio para celebrar el negocio jurídico, para que tenga plena validez. Otro caso, como el ejemplo del representante legal de un menor que quiere hacer un negocio jurídico como es la celebración de una compraventa de un bien inmueble. Si no llevó a cabo previamente el trámite de autorización de un juez para llevar a cabo ese contrato en representación del menor de edad, no tiene validez. La facultad, la capacidad, no la tiene porque todavía no ha sido autorizado por un juez para celebrar ese negocio jurídico. Si lo llegara a hacer, puede invocarse la nulidad absoluta de ese negocio jurídico.
¿Por qué? Porque es un requisito esencial para la celebración. Y además de la capacidad, vamos a ver el objeto. En Civil 2 estudiaron ustedes que todos los bienes que están dentro del comercio de los hombres, todo objeto lícito puede ser objeto de negocio jurídico, refiriéndose a los bienes. Pero más allá de los bienes, la ley contempla que en un negocio jurídico pueden contratarse, por ejemplo, los servicios. ¿En qué caso podría contratarse un servicio? Servicios, un contrato laboral, un contrato de servicios profesionales. Por ejemplo, yo quiero que me construyan mi casa y voy a contratar a una empresa constructora a que, a que me construya la casa. Entonces, ahí se está contratando los servicios. Cuando voy donde un médico, que yo necesito que me haga mi chequeo anual de salud, estoy contratando los servicios de un profesional. Cuando a ustedes los contraten, por ejemplo, para que les lleven una demanda, cuando ya sean ustedes abogados y abogadas, cuando vayan a contratarles para que le defiendan le presenten un juicio oral de pensión alimenticia, por ejemplo, les contratan sus servicios profesionales. Y así, esos son ejemplos para que se lleve a cabo la celebración de negocios jurídicos. Eso es el objeto. Entonces, el objeto comprende los bienes que están dentro del comercio de los hombres, de las personas. Los servicios también pueden ser contratados y eso es a través del acuerdo de voluntades entre las partes. Y la causa que se refiere a la función económico-social que se persigue en la celebración de un negocio jurídico. ¿Para qué quieren el negocio jurídico? Por supuesto, eso va a quedar plasmado en el contrato, en las diversas cláusulas que se celebran. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin del negocio jurídico celebrado? Si el fin es para la celebración de un contrato de arrendamiento, esa es la causa. Tengo un inmueble y lo quiero arrendar, entonces, dependiendo lo que yo quiero realizar y la otra parte también está de acuerdo, no se ponen de acuerdo sobre las cláusulas del contrato y esa es la causa, el fin, el propósito. Si hay un aspecto económico, pecuniario que se va a acordar entre las partes, todo eso comprende la causa del negocio jurídico. Y por último, las formas de elaboración del contrato. Eso sí, será de acuerdo al contrato celebrado. Existen diversas formas de celebrar un contrato a voluntad de los sujetos. Por ejemplo, si es un contrato de arrendamiento donde el valor del arrendamiento es menor de 300 quetzales, ¿cómo puede ser el contrato? A ver quién me contesta. Esto ya lo vimos. Cuando es menor de 300 quetzales, ¿cómo puede ser celebrado el contrato de arrendamiento, por ejemplo? Vimos las clases de contratos, las formas, clases de contratos, ¿cuáles son? ¿Cómo pueden ser los contratos? Vimos varias formas que regula el Código Civil, ¿cuáles son? Hola, Es escritura pública y documento privado. escritura pública, documento privado, muy bien. Por correspondencia y verbalmente. Correspondencia y verbal, perfecto.
¿Verdad que sí sabía? Ah, yo me lleno de alegría de ver de que sí me contestan cuando hay una pregunta de algo que ya hemos visto en clase. Muchas gracias, Pamela. Y de eso se trata la clase de hoy. Vamos a ver los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. Los elementos naturales se refieren a aquellas situaciones en que los contratantes desean dejar constancia en el contrato. Está la libertad de contratación cuando se establecen cláusulas, esas cláusulas, aparte de los requisitos esenciales, van a ir cláusulas por voluntad de las partes, lo que las partes quieran dejar en el contrato. Hay algunos requisitos que son de carácter obligatorio. Por ejemplo, si se lleva a cabo un contrato de compraventa de inmueble, la ley establece que la parte compradora va a tener derecho al saneamiento del bien. ¿Quién se recuerda qué es el saneamiento? ¿Qué es el saneamiento? A ver, Civil 3, eso lo acaban de ver. Ah, Que el bien esté libre de gravámenes, muy hipotecas. bien, muy bien. Que no tenga limitaciones. Si bien es cierto, el notario va a verificar previo a hacer la escritura, si no tiene ningún problema inscrito en el registro de la propiedad, es muy importante que la persona que está vendiendo el inmueble se comprometa al saneamiento de ley, ¿sí? Que no existen gravámenes, que no existen limitaciones, que no hay juicios pendientes que le estén ocultando al nuevo comprador. Pero la ley determina también que si es voluntad de los contratantes liberar de esa obligación al vendedor, pues lo puede hacer, ¿verdad? De manera expresa. Y el elemento accidental se refiere a que todos aquellos documentos que se llevan a cabo previos a la celebración del negocio jurídico, por ejemplo, que sea venta de computadoras. Esa venta de computadoras le hicieron previamente una cotización donde establecía toda la descripción que tienen esas computadoras, porque van a ser importadas, las van a traer del extranjero. Entonces, quien está comprando, pues da dinero y celebra un contrato. Y ese contrato deja establecido que esa cotización que establecía todas las especificaciones, la garantía que le están dando sobre el equipo que está comprando, pues forme parte también del contrato. Esa es voluntad de las partes que quede a- acompañando al contrato celebrado. Y eso es lo que vamos a ver hoy, una pequeña explicación y ahorita lo van a escuchar más detenidamente. El día de hoy vamos a trabajar los elementos del negocio jurídico. Estos son sumamente importantes para lograr que los negocios jurídicos que se llevan a cabo
cumplan a cabalidad con los requisitos legales necesarios para que su validez y exigibilidad. Vamos a ver, son 3 los elementos del negocio jurídico y se clasifican en esenciales, naturales y accidentales. Voy a explicar cada uno de ellos. Los elementos esenciales son aquellos sin los cuales el negocio jurídico no puede llevarse a cabo. Son los componentes indispensables de todo acto jurídico. Estos requisitos son la manifestación de voluntad, la capacidad del sujeto que está llevando a cabo el negocio jurídico, el objeto, la causa y las formas de elaboración del contrato. Vamos a explicar cada uno de ellos. Estos son elementos absolutamente indispensables, para la vida del negocio, plasmado en un contrato. Las partes no pueden renunciar a ellos ni suprimirlos, porque son indispensables para su validez y eficacia, para que se lleve a cabo a cabalidad ese negocio jurídico que queremos plasmar. Dentro de los requisitos de todo negocio jurídico, este debe contener la voluntad del sujeto y la capacidad con la que interviene en el negocio jurídico. El objeto, el bien, el derecho, el servicio por el cual se está llevando a cabo la negociación. La causa es la función económico-social que debe cumplir el negocio. Y la forma, verbal o escrita, que está plasmada en un documento privado o escritura pública. Al referirnos al sujeto, el sujeto es la persona o las personas que declaran su voluntad y brindan su consentimiento, su aprobación para la realización del negocio. Estas personas pueden ser la persona individual, natural o colectiva jurídica, que tiene capacidad para adquirir derechos y obligaciones, ya sea en nombre propio o si lo desea a través de su representante legal, que es otra persona. El sujeto puede delegar su representación para actuar en los diferentes negocios jurídicos de su interés. Y está limitada esta representación, que limita su actuación a través de lo plasmado en el mandato, la cláusula del mandato en la cual se le autoriza para realizar determinados actos. Esto lo regula nuestro Código Civil en 1664, 1665 y 1686. ¿Qué es la representación legal? La persona, el sujeto que actúa en el negocio jurídico en nombre de otra, ya sea esa persona natural o persona jurídica colectiva. Y es a través de la representación legal que tiene la facultad legal, ya sea dado por la ley o judicialmente, o bien de manera voluntaria por el interesado que desea otorgar el mandato, el poder, de forma que con esa representación legal surta los efectos jurídicos para los cuales le fue autorizado el mandato, y de esa manera actuar en los negocios jurídicos adquiriendo derechos y obligaciones. Su actuar en el ámbito jurídico con la representación que le ha sido otorgada. Las clases de representación legal. Tenemos la legal o necesaria y la voluntaria o convencional. Nos vamos a referir a la representación legal.
también recibe el nombre de legal o necesaria. Es la que se ejerce por imperativo legal. ¿En qué casos la ley establece de manera imperativa que tiene que haber una representación? Por ejemplo, en el caso de la sucesión hereditaria. La representación que se ejerce es a través de un administrador de la mortual, según lo regula nuestro Código Procesal Civil y Mercantil en el 503, 505 y 509. En la representación hereditaria es necesario para defender los intereses de la mortual que sea nombrado un representante. Eso se hace judicialmente. Se llama un discernimiento del cargo de la persona que hayan decidido los herederos o legatarios para que se encargue de ser el administrador de los intereses de la mortual. Con esa representación legal, una vez discernido el cargo y extendida una certificación de ese nombramiento, puede actuar en toda actuación judicial, cualquier demanda para defender derechos de la mortual o bien defenderse de los juicios. Puede actuar en el ámbito administrativo o ante cualquier particular para hacer cualquier negocio jurídico. También existe representación legal en el caso de los padres que actúan en representación de sus hijos menores de edad a través del ejercicio de la patria potestad, simplemente con el certificado de nacimiento que acredita que son los padres, pueden actuar en el ámbito del derecho en ejercicio de esa patria potestad para las diversas actividades jurídicas que lleve a cabo. También en el caso de la tutela, el nombramiento de tutor, o en el caso de interdicción, con una sentencia judicial que declaró la interdicción, la certificación de esa sentencia en la cual conste quién es el representante del declarado interdicto. Esos documentos son los que son necesarios para calificar a la hora de elaborar un negocio jurídico la representación legal. En el ámbito mercantil, comercial, el que ejerce la representación de una persona colectiva, una empresa que se ha constituido legalmente, es a través de un administrador único, un gerente general o un presidente del consejo de administración de una sociedad, de conformidad con el Código de Comercio. Este administrador único o gerente va a realizar sus funciones de representante de acuerdo a lo que lo haya facultado la Asamblea General de Socios. Las asambleas son las que nombran a sus gerentes, a sus administradores y les confieren facultades conforme la ley y también las específicas que deciden los socios. En el caso de un administrador de un condominio en propiedad horizontal, también la ley faculta que ese es el administrador, el representante de los intereses de los propietarios del condominio. Esas son representaciones legales que deben de ser calificadas por el notario que lleva a cabo el negocio jurídico y que lo quiere plasmar en un contrato. Esa calificación es para establecer si cumple con los requisitos legales. En el caso de que sea una representación nombrada judicialmente, pues la certificación del tribunal, ¿verdad? Pero en el caso de que sea una representación mercantil, también tiene que estar inscrita en el registro mercantil, donde lo califican, revisan
esa representación legal de la empresa y le colocan un número, un sello con la identificación del registro que tiene en el registro mercantil esa representación legal y que debe de ser actualizada previo a la realización del negocio jurídico. Tenemos la clase de representación legal voluntaria o convencional. Es un acto de voluntad de quien desea ser representado a través de un mandato. Hay 3 tipos de representación voluntaria: la directa, la indirecta y la judicial. La directa es cuando el representante actúa en nombre del mandante y los negocios que lleve a cabo están dentro de las facultades que le hayan conferido y que obligan directamente al representado, al mandante, a quien confió en otra persona para que lo represente. Esta clase de representación la regula nuestro Código Civil en el artículo 1686. Directa quiere decir que el mandante, a través de la confianza que le tiene a su apoderado, le confiere de manera directa, especificando en el contrato de mandato cuáles son las facultades que le confiere para realizar determinados negocios. Si fuera un contrato de compraventa de un inmueble, tiene que expresar una cláusula de autorización para que pueda llevar a cabo en nombre de él una transferencia de propiedad. Si no tiene esa autorización, aunque tenga un mandato, no podría llevar a cabo ese negocio jurídico. De manera indirecta, es la representación voluntaria cuando el representante actúa en nombre propio, pero en interés ajeno. Los terceros no tendrían acción directa contra el mandante, solo contra el mandatario. El Código Civil regula en el artículo 1686 cuando existe un mandato sin representación. Estos mandatos son, por ejemplo, en el caso de un gerente de recursos humanos, ¿verdad? De una empresa, que él es el que está a cargo de las contrataciones del personal de una empresa y él directamente es el que responde de todas las actuaciones que él realiza dentro de esas funciones. Entonces, por eso es un mandato sin representación. Y la representación voluntaria judicial es cuando una persona necesita llevar a cabo un litigio y para ello, pero como él no quiere participar directamente en ir al juzgado, en participar en las diversas actuaciones judiciales, pues decide dar un mandato judicial a favor de su abogado. Entonces se extiende un mandato judicial donde lo faculta para que lleve a cabo todas las actuaciones relativas a determinado juicio. La ley del organismo judicial establece que para ser mandatario judicial, obligadamente tiene que cumplir con el requisito de ser abogado hábil colegiado y para ello otorga su mandato judicial y le dice cuáles son los límites expresamente en el mandato judicial para qué lo autoriza. Por ejemplo, para desistir del juicio. Él puede incluirlo dentro del mandato judicial o puede omitir esa facultad. También existe otro ejemplo que les puse aquí, es el del tutor judicial. El tutor judicial es nombrado por un juez y le cité el artículo 300 del Código Civil, que sería otro ejemplo. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener
todo sujeto dentro de un negocio jurídico. Tenemos la capacidad, la voluntad y el consentimiento. La capacidad del sujeto. Como lo hemos visto en el curso de Derecho Civil 1, la capacidad es la aptitud de las personas para actuar en el ámbito jurídico adquiriendo derechos y obligaciones. La capacidad, la aptitud de las personas en relación a que esa aptitud que tiene la persona debe establecerse dentro de un negocio jurídico si lo va a hacer por ella misma o bien a través de su representante legal. Pero eso va a ser una decisión propia del sujeto que va a intervenir en el negocio jurídico. Para que un sujeto se considere parte de un negocio jurídico, es imprescindible que cuente con la capacidad absoluta y plena, es decir, que tenga la aptitud del ejercicio de sus derechos y obligaciones, tal como lo hemos visto en Civil 1, conforme el Código Civil. Pero una vez tiene su capacidad de ejercicio o bien su representante legal tiene un mandato que el notario a la hora de calificar el mandato es revisar si cumple a cabalidad con los requisitos, por ejemplo, de inscripción en el registro mercantil o si fuera un mandato voluntario de una persona particular, si ese mandato está inscrito en el Registro General de Protocolos del organismo judicial, hay un registro de mandatos que cuando se otorga un mandato se lleva ahí y este registro hace una revisión del mandato y le coloca un sello con el número de registro que va a tener ahí en el archivo protocolos. Es sumamente importante que antes de la celebración de un negocio jurídico, ese mandato cumpla a cabalidad con los requisitos legales para que tenga plena validez. Y cuando ustedes lleven a cabo su curso de derecho notarial, van a volver a recordarse de esta clase por el aspecto de la calificación del mandato, que en la comparecencia de las escrituras públicas se hace constar cuando es un representante que lo acredita a través de un mandato y se especifica cuál es el mandato que cumple a cabalidad con los requisitos legales de validez porque tiene ya su inscripción en el archivo de protocolos, en el registro de mandatos del organismo judicial. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta que sea un mandato que esté vigente, le llama vigente, que tenga no sea extemporáneo. Por ejemplo, el tiempo máximo para otorgar un mandato, según nuestro Código Civil, es de 10 años, el tiempo máximo. Pero si lo expresó el tiempo de validez del mandato en la propia escritura, puede ser 1 año, 6 meses, o solo para un negocio específico pudo haberse hecho el mandato. Todo eso lo califica el notario a la hora de elaborar una escritura donde se va a plasmar un negocio jurídico. Pero adicionalmente a esta calificación del mandato, de los requisitos del mandato, o bien si actúa en nombre propio la persona, pues no es necesario ninguno de esos requisitos, ¿verdad? Pero la capacidad del sujeto, adicionalmente, se requiere que el obligado pueda acreditar su capacidad personal y patrimonial. ¿Cómo es eso? Que además de tener capacidad de ejercicio, capacidad de representante legal, también tenga la capacidad patrimonial. O sea que si va a ser un negocio donde va a ser una transferencia del derecho de propiedad, pues tiene que cumplir con el requisito del derecho
sobre ese bien del cual va a disponer. Porque si va a adquirir una obligación, un compromiso, tiene que acreditar legalmente, por ejemplo, ser propietario del inmueble. Se puede hacer a través, si es un derecho de propiedad de inmueble, con la certificación del Registro General de la Propiedad. Y más aún, el notario que va a autorizar el negocio jurídico, mejor si antes de la celebración del negocio, antes de dar un pago, verifica en el Registro General de la Propiedad que esté a nombre de la persona que va a llevar a cabo la transferencia del derecho de propiedad, de manera que no tenga ningún problema el bien que se va a negociar. La voluntad. Esta se entiende por voluntad la disposición, la resolución o el ánimo de celebrar el negocio jurídico. La persona tiene libre disposición de disponer de su voluntad, declarar que sí quiere realizar el negocio jurídico. Este es un elemento básico y esencial. Nadie puede ser presionado para llevar a cabo un negocio jurídico, porque este es un requisito esencial. Si se faltara a lo que es la expresión de voluntad libre, racional, consciente de una persona, pues no podría llevarse a cabo el negocio celebrado. O bien, si se celebró violentando la voluntad de la persona, pues tendría vicios del consentimiento, que lo vamos a ver en la próxima clase y lo vamos a desarrollar, que producen la nulidad del negocio jurídico si hay vicios en el consentimiento, en la expresión de voluntad de la persona. La voluntad tiene dos etapas, la interna o intelectiva y la externa o declarativa. La interna o intelectiva surge con el pensamiento de la persona. La persona, a través del discernimiento libre de toda presión o coacción externa, de lo que desea llevar a cabo su interés en realizar ese negocio jurídico. Y la externa o declarativa es a través de la declaración o manifestación de voluntad, la idea concebida en el cerebro y que deja de manifiesto cuál es la intención del sujeto, y eso lo exterioriza. Su voluntad la exterioriza. Con ello, el consentimiento cumple con los requisitos de validez y por eso se convierte el negocio celebrado en exigible, eficaz y lícito. Por el acuerdo pleno, genuino, consciente y libre que está llevando a cabo la persona al manifestar su voluntad en el negocio. Las formas de la declaración de voluntad puede ser expresa, tácita o presunta. La forma de declaración expresa es cuando se revela de manera directa la voluntad sin que deje lugar a ninguna equivocación, como es la palabra oral o bien escrita. Las afirmaciones o los gestos por medio de la cabeza o la mano expresan la voluntad de la persona de llevar a cabo el negocio jurídico. La declaración de voluntad tácita, conocido también con el nombre de actos concluyentes, ya que se entiende que a través de acciones concretas y bien definidas, el individuo acepta o deniega lo que se pretende. Tal es el caso de un empleado que comienza sus labores sin oposición del patrono e inicia la relación laboral. Es tácita porque antes de firmar un contrato, ya la persona empieza a trabajar. Por supuesto, el patrono tendrá que pagarle desde que inicia su relación laboral, pero esas actuaciones, esos actos que llega a realizar, es lo que se conoce como declaración de voluntad tácita. La presunta
Son las declaraciones de voluntad que no se fundan en hechos concluyentes, sino en disposiciones generales del ordenamiento jurídico. Aquí el ejemplo que les pongo también es de carácter laboral. Cuando una persona es contratada para un trabajo, por ejemplo, en el Estado, la persona se sabe que le va a aplicar el régimen de la Ley de Servicio Civil. O sea, la norma, se presume que la norma que lo va a regular es la Ley de Servicio Civil. Si fuera de una empresa, pues el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, la normación que rige la contratación, pues voluntariamente la persona pues se va a contratar bajo una normación vigente como las mencionadas. El consentimiento es otro elemento esencial del negocio jurídico y se refiere a la Melanie, tu aprobación de micrófono, por celebrar el favor. negocio, que cumple con los requisitos de validez. Al cumplir con este requisito, se convierte en exigible, eficaz y lícito. ¿Qué es el consentimiento? Es el acuerdo pleno, genuino, consciente y libre que manifiesta la persona en un negocio jurídico. Es la aprobación que hace para poder llevar a cabo el negocio jurídico. Una vez aprobado, todas las cláusulas del contrato, todo lo que acordaron, todo lo que platicaron en el acuerdo de voluntades para la celebración del negocio jurídico, eso es lo que se conoce como consentimiento. Y ahora pasamos al elemento natural. Ya vimos los elementos esenciales. Ahora vemos el segundo elemento, el elemento natural. Son los que normalmente acompañan el negocio jurídico, pero los contratantes pueden eliminarlos si lo desean, dejando constancia expresa de ello. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, Evelyn Sandoval, tu micrófono, por favor. las personas llevan a cabo tienen que cumplir con el requisito del saneamiento. El saneamiento a favor de la parte compradora y que lo tiene que otorgar el Evelyn vendedor. Sandoval, por favor, micrófono. Este saneamiento es un requisito legal, pero las partes dentro de la negociación pueden disminuirlo o bien expresamente renunciar al saneamiento. O sea, que es un requisito que tienen que contemplar dentro de la compraventa, pero las partes pueden disminuirlo o renunciar. Se refieren e integran a cada tipo contractual y se imponen por el legislador. Y a falta de una disposición expresada en un contrato, pues por la naturaleza del acuerdo corresponden a ese contrato. Aquí lo ponemos, es un elemento natural de la compraventa porque la ley lo tiene establecido como requisito a la hora de la celebración de la compraventa. Pero las partes, depende de lo que platiquen en su negociación, pueden disminuirlo o renunciar a ello. Eso está regulado en los artículos 1543 al 1573 del Código Civil, que les recomiendo lo lean detenidamente. Los otros elementos son los accidentales, lo que equivale a decir eminentemente son los voluntarios, los que por voluntad de las partes pueden incorporarse al negocio jurídico en concreto, los que se acompañan a un determinado contrato. Cuando se lleva a cabo un negocio jurídico, se establecen las cláusulas del contrato y todo ello. Pero adicionalmente al contrato,
pueden haber algún acuerdo, alguna disposición, algún compromiso que hayan plasmado documentalmente a la hora de la oferta, por ejemplo, o bien el caso de la cotización, que previamente a celebrar el negocio jurídico hubo una cotización donde le ofrecieron detalladamente cuál era el equipo de cómputo que compraba, cuáles eran los detalles, la capacidad del aparato que se está comprando. Entonces, la persona puede decidir a la hora de la realización del negocio jurídico que ese documento sea incorporado al contrato, al negocio jurídico que se llevó a cabo, porque las personas deciden para que quede mayor claridad en el negocio celebrado, pues incorporemos esa cotización, ese acuerdo, esas estipulaciones, esos compromisos, la garantía, en fin, todo lo que ayude a que quede mejor detallado el negocio jurídico. Eso es lo que se conoce como elementos accidentales del negocio jurídico. Y entonces, esos son los 3 elementos que estudiamos sobre los elementos indispensables del negocio jurídico. Los esenciales, los naturales y los accidentales. Ahora vamos a ver otros elementos del contrato, que es muy importante dentro de un negocio jurídico. Puede hablarse de contrato válido, como ocurre con la condición, el plazo y el modo. Pueden introducirse o no en el contenido de un contrato a voluntad de las partes, pues si lo desean los contratantes, se introducen en el contrato. La condición puede ser que a la hora de negociar un negocio jurídico, quieren establecer condiciones los contratantes. Eso es eminentemente voluntario, los acuerdos contenidos en el contrato. El negocio contrato solo es condicional si los propios contratantes subordinan sus efectos a una o varias condiciones. La ley establece condiciones civiles. Por ejemplo, en el artículo 1800, la compra sobre muestras lleva implícita la condición de resolver el contrato si las cosas no resultan conforme con las muestras dadas. Esto es cuando hay artículos en los cuales las personas a la hora de una negociación dicen, bueno, antes de comprarlo, quiero una muestra. Por ejemplo, en el caso que fueran productos de alimentos, ¿verdad? Necesito yo primero una muestra. Si el que le había ofrecido no es igual al producto que le dan en venta, entonces puede dejarse sin efecto ese negocio jurídico por incumplimiento de la condición que voluntariamente habían acordado a la hora de la celebración del negocio jurídico. El plazo es un acontecimiento futuro y cierto que señala el momento en que se inician los efectos del contrato y el momento en que se extinguen. El plazo, ustedes lo estudiaron en su derecho de obligaciones el semestre pasado, y en él se establece la vigencia del contrato, con indicación del momento en que se inicia y en el momento en el cual termina. Es sumamente importante este elemento dentro de un negocio jurídico. El modo, el propósito o finalidad del contrato. Este se refiere a establecer, si lo quieren, que sea una compraventa, donación, cesión de derechos, qué clase de finalidad quieren perseguir a la hora de la celebración del negocio.
según el artículo 1251 del Código Civil, son elementos esenciales de todo contrato la capacidad legal de sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio, objeto lícito, agregando la forma cuando tiene el contrato un valor por la solemnidad. O sea, cuando es un contrato formal, solemne, es totalmente necesario cumplir con las solemnidades que establece la ley para que ese contrato no tenga ningún defecto. Como en las clases anteriores les puse el ejemplo del contrato de donación, que obligadamente la ley establece que tiene que ser llevado a cabo, elaborado a través de una escritura pública. Entonces, la forma es sumamente importante que se cumpla de acuerdo a lo establecido en la ley. Y los presupuestos esenciales para la validez del negocio jurídico, y cumpliendo todos estos requisitos esenciales, hace el negocio jurídico exigible, eficaz y lícito. Exigible indica que lo plasmado en el contrato, los acuerdos que han celebrado los sujetos, una vez plasmados en un documento, en un contrato, pues lo hace exigible para su cumplimiento. Eficaz, porque cumpliendo los requisitos legales es eficaz. Y lícito, que el negocio celebrado sea conforme lo establecido en la ley, acorde a la legalidad. Bueno, buenas noches. Solo una recomendación antes de continuar. Tengan cuidado con los micrófonos, porque tienen que respetar a sus compañeros y también a mi persona. Interrumpen la clase cuando prenden su micrófono y se ponen a platicar en su casa con sus amigos, no sé qué están haciendo. Y simplemente el que no quiera estar en clase puede irse, puede salirse del aula. Ya son 3 años de trabajo virtual, de estudio virtual que ustedes hacen, pero no aprenden a respetar a sus compañeros y a mi persona que estamos dando clase. Simplemente que esto sea la última vez, Evelyn y Melanie, que hagan algo semejante, porque todos están poniendo atención. Si no tienen interés, sálganse, váyanse, dejen a los que quieren aprender. Simplemente, así de claro. Aquí voy a ir anotando los nombres de las personas que perjudican la realización de la cátedra. Bueno, ¿alguna duda sobre lo que acaban de escuchar en la clase? ¿Algo que quieren que yo les amplíe? Vimos algo muy importante, como les enseñaba al principio, es lo relativo a la capacidad, ¿verdad? Esto es algo muy, muy importante para cuando ustedes ejerzan ya directamente en su profesión. La capacidad que tiene la persona que está realizando el negocio jurídico. Cuando ustedes tengan que realizar un contrato, tienen que tener claro que quien está compareciendo ante ustedes tiene plena capacidad legal para suscribir el contrato. Por ejemplo, que sea una herencia que todavía está en trámite para la legalización, la tiene otro abogado tramitando el proceso sucesorio y resulta que
uno de los inmuebles de la herencia, hay un inquilino ahí que no está pagando y el trámite del sucesorio está tardando y mientras tanto el inquilino no quiere pagar. ¿Qué se hace ahí? Pues el notario que les está tramitando el sucesorio tiene que pedir a un juzgado que nombren representante de la mortual. ¿Y cómo van a hacer eso? Los herederos tienen que ponerse de acuerdo a quién de los herederos le van a dar la representación del derecho a que lo represente para que pueda plantear un juicio, una reclamación contra ese inquilino que no quiere pagar la renta, por ejemplo. El mismo abogado que está tramitando el sucesorio puede hacer esa gestión dentro de las actuaciones que realiza. No quiere decir, me preguntaban a mí en otra sección, que cuando se muere el que era dueño del inmueble y los herederos no han realizado el intestado, quiere decir que no pagan los inquilinos. Eso no es así. Desde la muerte del causante se transmiten los derechos y obligaciones del causante a sus herederos, ¿sí? La transmisión de la herencia se hace desde el momento del fallecimiento del causante, pero eso no es automático, lo dice la norma, lo dice la ley, pero hay que hacer la gestión legal para que se pueda tener un nombramiento de representante de la mortuaria. Y eso se hace judicialmente. Si quieren plantear un amparo, por ejemplo, una acción de amparo, tienen que contar con ese documento que los nombra representante de la mortuaria para poder plantear un amparo donde se involucra bienes de la persona que falleció. Perdón, ¿quién me estaba preguntando? Sí, licenciada, buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda, por ejemplo, la diferencia entre titulación supletoria y derechos de posesión, que por ahí nosotros tenemos un problema algo similar a algo de lo que usted está hablando, pero, o sea, exponiendo con relación a la clase. Pero derecho de posesión es más rápido si se hace una declaración unilateral o una de escritura pública, o por ejemplo, no sé si derecho de posesión por ejemplo, es más rápido que la titulación supletoria, que parece que la titulación supletoria lleva folio, finca y libro y hay que tenerlo en el registro general de la propiedad. Entonces, la diferencia, disculpe, licenciada, la diferencia con relación a esos dos temas, muchísimas gracias. Hay que esperar un momento, compañeros, porque nuevamente parece que se le cayó el internet a la licenciada. Bueno, gracias, gracias. Sí, le comprendo.
Disculpen, pero ahora se fue la luz. Por eso hubo un apagón aquí. No se preocupe, licenciada. Gracias. Perdón, el compañero que me estaba explicando, que quiere que le explique lo que es derecho posesorio y derecho propiedad, eso lo vieron en Civil 2. Por supuesto que hay diferencia entre derecho posesorio y derecho propiedad. El derecho propiedad consta su inscripción en el Registro General de la Propiedad. Hay 2 registros generales de la propiedad, uno en la ciudad de Guatemala y el otro en Quetzaltenango. En el derecho posesorio, por supuesto que la ley y el Código Civil protege, y la misma Constitución Política de la República de Guatemala protege los derechos posesorios, que lo tiene toda aquella persona que ha adquirido un terreno que no tiene derecho de propiedad de otra persona, sino que ha sido un terreno que lo ha adquirido de manera pública, pacífica, de buena fe, durante más de 10 años, pero que no ha tramitado titulación supletoria para poder inscribirlo en el Registro General de la Propiedad, porque la usucapión, que es la adquisición, la prescripción adquisitiva, ¿sí? O sea, a través de que ya transcurrieron más de 10 años, la persona tiene derecho a adquirir por usucapión, a través del trámite de la titulación supletoria, el derecho de propiedad. Entonces, son unas diligencias voluntarias que se tramitan ante un juez de primera instancia civil, ¿sí? Cumpliendo con todos los requisitos de ley, el trámite. Por supuesto, durante el trámite se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación, a la municipalidad del lugar donde está el inmueble, para que emitan dictamen. Y en ese dictamen, a través de ese dictamen que va a constar dentro de las diligencias voluntarias, tiene que manifestarse las instituciones de que no es propiedad del Estado el terreno y que no pertenece a ninguna persona. También se hacen edictos para que exista publicidad, y si hay alguien que se opone a esas diligencias de titulación supletoria, lo puede hacer, ¿verdad? Y entonces se convierten en diligencias ya no voluntarias, sino litigiosas, ¿verdad? Pero si es una persona que adquirió el terreno porque su papá lo tuvo, por decirle, 60 años, pero falleció y no se dio su derecho de posesión a nadie, pues los hijos a través de los documentos que haya dejado el papá, puede acreditar que tiene el derecho posesorio y tramitar la titulación supletoria. Así en forma rápida les dije eso, ¿verdad? Cómo es la diferencia entre derecho de propiedad y derecho posesorio. No sé si era su pregunta al compañero. Sí, gracias, licenciada, gracias. Exactamente. Esa era su duda. Sí, esa era la duda. Vaya, va, para servirle, pues, ahí estoy a la orden. Otra pregunta que tengan en relación a lo que estábamos viendo en lo que es los requisitos esenciales. Vamos a ver cuáles son los requisitos esenciales del negocio jurídico. La voluntad, la capacidad, el objeto, la causa y la forma de elaborar el contrato, de acuerdo como lo diga la ley, o bien, si no es de los contratos formales, pues las partes deciden cómo celebran su contrato. Por ejemplo, si fuera un arrendamiento que la ley no obliga a que sea en escritura pública, lo podrían hacer en documento privado con firma autenticada, ¿verdad? Para que no quede verbal, porque por supuesto que es mejor un contrato escrito que un contrato verbal. ¿Por qué? Si se celebrara solo verbal, a la hora de haber conflicto entre las partes, pues en primer lugar tendrían que acudir a unas diligencias voluntarias para poder
tener prueba antes de entablar ya el litigio en la vía sumarial, ¿verdad? Por el arrendamiento. A ver, ¿quién me pregunta? Pregúntenme. Hola. Si pusieron atención, tienen dudas. A ver, Nancy. Los verbales ya no se usan. Fíjese que sí. Yo he visto en tribunales que en el interior de la República se da mucho eso, ¿verdad? Cuando las personas se conocen en el pueblo, acuerdan hacer contratos verbales, ¿verdad? Porque es hija de don Juanito, por decir, y el don Juanito es una gran persona. Entonces le voy a dar en alquiler a la hija, la casita, por decirles. Y hacen contratos verbales. O sea, hay lugares donde respetan la palabra, ¿verdad? Todavía hay gente honesta que respeta a lo que se ha comprometido. Pero hay casos donde hay sorpresas, ¿verdad? Y la persona no es cumplidora. Entonces, ahí sí, por supuesto, los recibos son medios de prueba, según el Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 177. Sirven los recibos, sirven para, eh, como un indicio para acreditar de que sí existió el contrato verbal entre las partes, ¿verdad? En arrendamientos de terrenos, en fin. Muy bien. Michelangelo David. A ver, Muchas sí, gracias, David, licenciada. Muy buenas noches. buenas noches, a la orden. Consulto, usted mencionaba acerca del saneamiento. Sí. Si hubiese un caso en que se constituyó una hipoteca a Ujú, favor de una persona, sí. dando en garantía obviamente un bien inmueble, Ujú, ese bien inmueble fue trasladado en dominio a otra persona, un tercero, y ninguno se dio a la tarea de cancelar esa hipoteca. Luego, el acreedor de esa hipoteca, mucho tiempo después, digamos 10, 20 años, intenta, perdón, ejecuta la hipoteca ujú. y el juez le inscribe el bien a este acreedor, perjudicando al tercero que compró de buena fe. ¿Qué es lo que pasa o cómo se podría sanear en ese caso? Mire, mire, el problema de las hipotecas es que la ley establece la obligación, como ese es un derecho real, es un derecho real de garantía, es obligatorio que sea inscrito en el Registro General de la Propiedad. Por eso les menciono yo mucho que cuando ustedes sean notarios, antes de celebrar un contrato de compraventa, hay que verificar en el Registro General de la Propiedad si no hay una garantía inscrita, ¿sí? En ese caso, el acreedor lo tenía inscrito. Era su derecho real, era un derecho real del acreedor, porque en caso de incumplimiento de pago, él podría llevar un juicio ejecutivo, por supuesto, el derecho de defensa, de notificación de la persona que le hizo el préstamo, ¿verdad? Lo tenían que respetar, el derecho de notificación. Pero no sé cómo están las constancias procesales de ese caso, ¿verdad? Puede ser que le notificaron y él diría, como ya lo vendí, ni le contesto nada, ni acudo al juzgado, perjudicando a la parte, al nuevo comprador. Por eso es muy delicado. Muchos dicen el notariado, me voy a dedicar al notariado porque es lo más fácil hacer. Voy a tener los machotes de las escrituras y voy a hacer escrituras. No, tienen que ser
profesionales responsables que van a poner el debido cuidado en cada escritura que realiza. Por supuesto, el nuevo comprador, si está vivo la persona que le vendió, puede plantear una demanda de daños y perjuicios por el daño que le hizo. Y por supuesto, si tiene bienes inmuebles esa persona, pues lo primero que hay que hacer es pedir medidas de garantía, ¿verdad? Medidas precautorias, cautelares, y embargarle los bienes que tiene la persona y todas las medidas cautelares que existan para obligarlo a que le devuelva el dinero, porque él sí tenía conocimiento de esa hipoteca y es un juicio ordinario, ¿verdad? Que ahí sí que va a haber un litigio para que le demuestren al juez cuál es la verdad en base a las pruebas presentadas. Muchas gracias, licenciada. En este caso, los terrenos fueron expropiados, pero al no haberse cancelado esa hipoteca, pues el juez ordenó que se inscribieran a favor del acreedor. Entonces, a pesar de que hubo un proceso de expropiación legal. Desocupación. Es que expropiación solo el Estado lo hace. Claro, no, en este caso sí lo estoy exponiendo específicamente, que fue un proceso de expropiación como tal, pero hubo ese inconveniente que pues la PGN, o bueno, en ese entonces era el Ministerio Público, nunca cancelaron esa hipoteca. Entonces, esa era mi duda, pero muchísimas gracias, licenciada. Y pues sí, eran bienes del Estado, y había una hipoteca ahí inscrita. Sí es un derecho real a favor del acreedor, ¿verdad? Definitivamente. Y es con el Estado el juicio, entonces. Sí, de hecho, todavía no se han iniciado acciones por la complejidad del caso, pero pues ahí estamos tratando de recuperar terrenos nacionales, ¿verdad, Lic? Pues, o que restituírselos, ¿verdad? En fondo de tierras, ¿verdad? Ahí tendrían que ir a gestionar que les den otra propiedad, ¿verdad? Por la que les quitaron. Fíjese que O algo ahí. por ser una cuestión muy específica del bien inmueble, no se puede hacer eso, Lic. Como le decía, es una situación bastante complicada. Bueno, ojalá que lo resuelva, ¿verdad? Pero bueno, Gracias. usted ahí, ¿verdad? De derecho civil. Para Sí, tener muchísimas gracias, licenciada. en el proceso. Bueno, pues sí, compañeros, no hay más preguntas. Tenemos clases el próximo día, el día jueves. Entonces, para mí va a ser un gusto seguir conversando con ustedes, pero si hay alguna duda, también me la pueden plantear la próxima semana. Carlos Enrique, lo escucho. Carlos Enrique, no, solo levantó la mano, no quiere preguntar nada. Bueno, Licenciada, buenas noches. buenas noches, sí, dígame. Una consulta, ¿será que podría volver a repetir los requisitos del negocio jurídico? Es que estaba tomando una pastilla cuando los comentó, entonces no pude anotar. Gracias. Bueno, no tenga angustia al respecto porque va a tener el video ahí en Classroom. Los requisitos, los elementos del negocio jurídico son 3: esenciales, naturales y accidentales. Los esenciales. Los requisitos esenciales no pueden dejar de existir en un negocio jurídico. Es obligatorio que exista en todo negocio jurídico para que tenga validez el negocio que se celebre. ¿Cuáles son? La voluntad. A nadie pueden, por la fuerza, obligarlo a que acepte determinado negocio jurídico. La capacidad tiene que ser la persona que está facultada por la ley para poder celebrar el negocio jurídico, tener capacidad de ejercicio, pero además de capacidad de ejercicio, si es representante legal de alguna institución, de alguna sociedad, tiene que tener la autorización correspondiente
para poder celebrar el negocio jurídico. Igual si es un papá, un tutor, tiene que tener la autorización judicial para celebrar el negocio jurídico. El objeto se refiere al bien o el servicio objeto del negocio jurídico por el cual se va a llevar a cabo el negocio jurídico, ¿sí? La Muy bien. causa es el fin para qué quieren el negocio jurídico. Por ejemplo, una donación. Yo quiero realizar el negocio jurídico porque quiero transferirle gratuitamente un inmueble a mi hija, por ejemplo. La causa, esa es la causa, el motivo, la finalidad. Y las formas de elaboración del contrato, pues las cláusulas definitivamente se van a poner de acuerdo las partes, además las que por ley obligadamente debe tener todo contrato. El elemento natural son los elementos que normalmente acompañan a todo negocio jurídico, como el ejemplo del saneamiento que me preguntó el compañero. En todo contrato compraventa, la ley tiene establecido en la normación del contrato de compraventa que exista una cláusula en el cual la parte vendedora se obliga a que exista un saneamiento. ¿Sí? Quiere decir que no tenga ningún litigio pendiente, que no tenga ningún gravamen pendiente, ninguna anotación, embargo, limitación de alguna naturaleza al bien, para que el nuevo comprador no tenga problema. Esos son los elementos naturales. Y les explicaba que esos elementos naturales, si es voluntad de los contratantes renunciar a ello, pues lo pueden hacer expresamente. Y los elementos accidentales son todos aquellos documentos que sirvieron previamente a la negociación, pero que lo consideran importante las partes que queden incorporados al contrato, por ejemplo, una cotización, una oferta, una garantía, las condiciones que acordaron las partes sobre la entrega del bien objeto del negocio jurídico, ¿verdad? Esos son los accidentales. Y Gracias, además de licenciada. ello, hablé de la condición, del plazo y del modo. Alguien quiere unirse a la llamada, pero ya terminó la clase. Rodrigo Ortega. Rodrigo Ortega, buenas noches. Disculpe, pero ya la clase ya son las 7:06, ya